Buenos días. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a mostrar qué es una terraza ventilada, para aquel que no lo sepa, cuáles son sus principales virtudes, cómo se puede hacer y el material que hemos utilizado para hacerla. Una terraza ventilada es aquella terraza en la que el revestimiento está sobrelevado con respecto del soporte. Es decir, en una terraza convencional pegamos el revestimiento, el que sea, la baldosa, lo que sea, al soporte. En este caso, pues un forjado o la tela asfáltica del forjado, lo que sea. Pues en esta terraza ventilada, la particularidad es que está sobrelevada con respecto del soporte. Y entonces la principal virtud que nos aporta es que crea una cámara de aire entre el revestimiento y el soporte, que hace que sus cualidades térmicas sean muy buenas para los habitáculos o las habitaciones que tenemos debajo. Este tipo de suelos es aconsejable en aquellas terrazas en las que abajo tengamos vivienda. Y eso nos va a permitir crear, ya os digo, un aislamiento térmico que es muy bueno. Como veis, parece que la terrada esta está sucia, no la hemos limpiado, luego la limpiaremos. Veis que hay unas juntas entre las baldosas. No es que esté a medias de acabar, es que por esas rendijas es por donde se cuela el agua. Y luego va a parar a sus desagües como tiene cualquier terraza. Pero están ocultos. Como veis, la terraza es totalmente plana y no tiene nada. Otra ventaja es que no hace charco. Claro, como no tiene desagües, no hace charco. Se pone plana toda la terraza y no hace charco. Este material que hemos utilizado aquí es un terrazo de los utilizados en las aceras, en los parques. Es un material que tiene unas dimensiones de 40 centímetros por 40 centímetros por 3 centímetros de grueso y permite perfectamente el paso de una persona, incluso de una bicicleta, un patinete, sin que se rompa. Este tipo de terrazas, por supuesto, hay que hacerla con elementos que soporten cierto peso. No podemos hacerla con un baldosín al uso porque lógicamente se rompería. Entonces vamos a pasar a ver ya los pormenores de la terraza. Aquí, por ejemplo, tenemos un registro. Vamos a sacarlo, por si tenemos que inspeccionar. ¿Veis? Aquí tendríamos el desagüe. Esta es la particularidad de la terraza, como veis, está sobrelevada del soporte, que en este caso ve su tela asfáltica con sus caídas, etcétera. Y esto ya os digo que genera un aislamiento térmico para las habitaciones que hay debajo de mucha calidad. Y ahora os voy a explicar cómo la hemos hecho. Bueno, he levantado varias baldosas porque una de las características de esta terraza es que las baldosas prácticamente quedan sueltas. No es por voluntad propia, porque no se cogen al suelo, no lleva rejunte. Esto por una parte nos viene bien, porque podemos pasar cables, podemos pasar, en fin, tubos, lo que queramos por debajo de la terraza, sin que se vean. Entonces aquí veis una muestra de cómo es la terraza por dentro. Utilizamos este material, este terrazo, que se utiliza, ya os digo, para obra pública, porque es un terrazo que tiene muy buena pisada, no raspa y a la vez es antideslizante. O sea, aunque haya llovido o lo pongáis alrededor de una piscina, no vais a resbalar. Y esto es indestructible. Son terrazos de toda la vida que llevan puestos una cantidad de tiempo tremenda y además están preparados para el exterior. Es decir, aunque caigan hielos, no se desconchan ni se deterioran. Como hay, sabéis que las baldosas cerámicas pues tienen que tener, depende de dónde las vayamos a poner, tienen que tener una calificación para soportar los fríos. Si hay hielos, se desconchan, en fin. Y es un terrazo que un precio también muy razonable. Y cuando lo limpiemos veréis cómo luce muy bien. Esta terraza es que no se ha limpiado nunca. Y luego la limpiaremos para que veáis el efecto de la terraza. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, el material que utilizamos para estos toques de hormigón que veis aquí, estos toques de cemento, mortero, concreto, que le llaman nuestros hermanos,
hispanoamericanos, se hizo con 2 partes de arena normal, común de obra, repasada, que llevamos por aquí, 2 partes de gravosé, planché, grava, que se utiliza para hacer el hormigón. Por eso veis aquí cierto cómo relucen los chinarros del planché, y una parte de cemento. Entonces lo que conseguimos con eso es darle mayor dureza al material soporte, en este caso a los toques de mortero, que le llaman toques de mortero, por decir, para que no se deterioren, que solo con arena y cemento pues hay siempre riesgo de que se deterioren más que si llevamos. De hormigón solo no se podría hacer porque no es lo suficiente consistente. Lo que le da la arena es maleabilidad para poderlo trabajar. Si estos toques con hormigón es complicado, porque el hormigón normalmente tiene que ir algo suelto y entonces expandiría mucho. Lo que le da el mezclarlo con arena, pues hacemos una combinación ahí entre dureza, de la dureza del hormigón y la maleabilidad del concreto, de la masa o la barrecha con arena mezclada. Y entonces pues eso nos da una habilidad buena. Luego nos tenemos que procurar unas galgas que nos permitan trabajar sin preocuparnos de la separación que le vamos a dar. En este caso yo utilicé una separación de 3 milímetros de 3,25. Primero, por supuesto, replantearemos la terraza para que desde una punta a otra nos lleguen las baldosas enteras y no nos haga cuña ni cosas raras, hay que replantearla bien. Y luego nos procuraremos unas galgas que nos permitan trabajar sin preocuparnos de que se nos caiga la galga, de que nos incomode a la hora de trabajar. Yo particularmente utilicé esto que veis aquí. Esto es un electrodo de 3,25 al que le hemos quitado el revestimiento y lo hemos doblado. Primero hicimos una V y después le doblamos así. Hice, no recuerdo, 15, 20, 25 los que me hicieron falta. Pues claro, hay que dejarlos reposar un rato, no puedes inmediatamente quitarlos para evitar que se mueva la baldosa. Entonces los vas poniendo, cuando te van haciendo falta pues vas quitando de las que ya tienes colocadas. Y entonces esto sencillamente pues estamos aquí, por ejemplo, ya tenemos estas puestas, pondríamos aquí la galga y aquí también la galga. Ya no nos preocupa cómo esté la galga, ni que se nos vaya a caer ni nada. Y entonces pondremos a renglón seguido la baldosa. Pondremos los toques de hormigón, de cemento, siempre un poquito más elevados, para que nosotros luego con una maza de goma podamos sacar el nivel. Y entonces pues vamos colocando. Pegamos aquí. Ya tendríamos una así, vamos haciéndolo. Luego ya retiramos la galga cuando esté un poco más seco. Ya os digo, hay que utilizar varias, 15, 20, las que se necesiten. Macearíamos con el martillo, pondríamos el nivel o un regleo o algo para ver que seguimos el mismo nivel y continuaríamos. En este caso. Y así pues sucesivamente, llegaríamos aquí. Y lo mismo. Y así continuaríamos con todo. Vamos aquí, en la parte que ya tenemos hecha. No nos preocupan las algas porque no nos molesta, no se nos van a caer ni nada, y la tenemos. Y luego pues aquí donde tenemos el desagüe, pues haremos lo mismo. Lo único que en este desagüe lo que he puesto es un tornillo para poder registrar el desagüe. Aunque en principio no se cuela suciedad,
muy poca suciedad, la misma que incluso menos, que se puede colar en cualquier otro desagüe, pero conviene de cuando en cuando darle un repasillo, se nos podía embozar, en fin, se nos puede deteriorar. Y para saber dónde está y que tenga facilidad de acceso, pues le hemos metido este tornillo. Está aquí. En cuanto a las rendijas, si se pueden colar animalillos y hacer nidos los insectos, pues no. Ni hacen nidos los insectos, ni se ponen un animalillo, pues alguna arañita, alguna cosilla, pero no nos tiene que preocupar lo más mínimo. Bueno, vamos a limpiarla con una hidrolimpiadora. Esta terraza nunca se ha limpiado, jamás se ha limpiado. Entonces no requiere más limpieza, pues se limpia, nosotros la solemos limpiar una vez al año, que viene a ser el equivalente de que una terraza ordinaria, pues que la barras una semana sí, una semana no, por decir algo. Entonces nosotros la limpiamos una vez al año. Si vemos que por el efecto de la suciedad o lo que sea, se ha ensuciado mucho, pues la hacemos 2 veces al año, pero no. Lo normal es limpiarlo una vez al año. Luego se hace con una hidrolimpiadora, que como sabéis, para uso doméstico yo no recomiendo, sin ser ninguna voz autorizada, no recomiendo que tenga más de 120 bares. Una hidrolimpiadora doméstica, pues 100, 110, 120 como máximo sería suficiente, porque si no nos arriesgamos a que cuando lavemos el coche, por ejemplo, nos arranque la pintura. Entonces, ya os digo, 110, 120 bares es una presión bastante adecuada. Un poquito para que veáis la enorme diferencia. Antes de trabajar con la hidrolimpiadora es conveniente sacarle todo el aire de la instalación, de la goma. Entonces pulsaremos sin estar con el agua conectada a la máquina, pero sin conectar el funcionamiento de la máquina, pulsaremos la pistola hasta que salga todo el aire. Nos aseguraremos de que ha salido todo el aire, porque la máquina se puede deteriorar si trabaja con aire. Tiene que trabajar siempre con un flujo de agua constante. Y una vez tenemos asegurado que se ha salido todo el aire de la goma, entonces empezaremos ya la conectaremos. Pues como podéis ver, la diferencia es brutal. Esto, que no os asuste, pues ya os digo que esta terraza nunca se ha limpiado. Y como veis, pues el agua se va colando, no se queda, porque se va colando entre las juntas. Pues como ya podéis ver, tenemos la terraza totalmente limpia. Y la verdad es que se ve muy bonita, muy limpia, muy bonita. Y ahora os voy a enseñar cuál es el sistema de drenaje, aunque ya lo podéis imaginar, pero en fin, lo vamos a comprobar. Y ahora nos vamos a acercar al punto de desagüe. Vemos cómo va llegando el agua. Las caídas hacen que el agua pues vaya hacia el desagüe. ¿Veis? Se va llenando. ¿Veis? Va llegando el agua. Y ya pues va cayendo al desagüe. ¿Veis? Se cuela el agua por las rendijas y llega a nuestro desagüe.
Luego le ponemos la tapa registrable y aquí pues no ha pasado nada. Pues eso es todo. Espero que os haya servido, aunque sea para dar algunas ideas para ver otra forma de revestir una terraza. Gracias por vuestra suscripción y hasta próximos vídeos.